Ayer el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Hugo de Sela, hizo su exposición en la Organización de Estados Americanos sobre el otorgamiento del asilo político. Él ha dicho que últimamente ha estado dando esta medida con fines ideológicos y hemos escuchado además las posiciones de diversos países como el de México refutando las declaraciones o las palabras de Hugo de Sela, canciller peruano, como también de diferentes países como de Chile, Argentina, Estados Unidos. Estamos en esos momentos para analizar esta situación con Fabián Novak, internacionalista, para analizar la exposición del canciller. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, Mayra, ¿cómo estás? ¿Qué le parece la exposición que ha tenido Hugo de Sela exponiendo la posición del Perú? Bueno, a mí me ha parecido particularmente interesante y la respaldo al 100% porque efectivamente creo que el embajador de Cela ha tocado dos temas importantes. El primero es la desnaturalización que viene produciéndose de la institución del asilo diplomático en los últimos años por parte de las cancillerías de algunos países, concretamente México y por supuesto también Brasil. Estos dos países, lamentablemente, han venido otorgando no solamente a funcionarios peruanos, sino también a funcionarios de otros estados de la región el asilo diplomático, siendo personas que más bien venían siendo procesadas o incluso condenadas por delitos comunes, específicamente por delitos de corrupción. Y por otro lado, creo que además de ese llamamiento y de esa alerta planteada por el canciller peruano, era también positivo abordar un tema todavía aún más complejo, y es el hecho de que por motivaciones ideológicas, señaló el canciller, se ha perdido la capacidad de diálogo en la región. Y creo que ese es un tema hondo, un tema que va más allá del tema del asilo y que efectivamente se viene produciendo lamentablemente a nivel regional e incluso diría mundial. Países como Colombia, como México, como Brasil, con una ideología determinada, pues se alinean frente a todo tipo de posición y, por otro lado, se rompe o se quiebra el diálogo con países que consideran no siguen esa misma ideología. Y eso es precisamente lo que ha pasado en los últimos años entre los dos últimos gobiernos del Perú y México, ¿no? O con Colombia, con los cuales la relación ha sido tremendamente difícil, afectando incluso no solo la relación bilateral, sino otros procesos, como el caso de la Alianza del Pacífico. Hay una posición en particular que respalda la de la peruana, que es la de Ecuador, donde se ha hablado de la impunidad, que muchas personas acuden a este asilo diplomático para evadir la justicia. Y hay casos de corrupción en Ecuador que así lo han demostrado. Es más, en el 2024, con Jorge Glass, quien había sido vicepresidente y fue sentenciado por corrupción. Allí se ingresó a la fuerza a la Embajada de México. En efecto, ¿no? Es decir, tenemos el caso que tú mencionas muy bien y por eso creo que la posición ecuatoriana del embajador y representante del Ecuador ante la OEA fue muy firme. Otra postura también importante fue la de Paraguay e incluso diría también la de Antigua y Barbuda fue bastante constructiva, ¿no? Eh, y creo que de alguna manera comienza a observarse este fenómeno de desnaturalización o distorsión de la figura del asilo. Y recordemos que Brasil hizo lo mismo con la ex primera dama Nadine Heredia, Ujú. otorgándole el asilo, no obstante que esta persona ha recibido una condena en primera instancia, igual que su esposo, el expresidente Ollanta. Claro. Entonces, no obstante que la Convención de Caracas tiene una disposición que considera textualmente como ilícito el otorgamiento de asilo a personas que tengan esa condición, lamentablemente lo vienen haciendo. Y creo que por eso no extrañó tampoco la posición de Brasil y de México o el alineamiento de países afines ayer en el marco de la organización. ¿Qué tanta chance tenemos nosotros en esta posición que ha tomado el gobierno peruano de poder sacar adelante el análisis jurídico de la Convención de Caracas para que el asilo no sea dado de manera, digamos, con fines de garantizar la impunidad? A ver, creo que
va a ser difícil, sin duda, la tarea, porque tal como ayer se ha evidenciado, hay países que simplemente no están dispuestos no solamente a no modificar, sino a respetar el espíritu y la letra de la convención. Resultaba paradójico, por no decir gracioso, escuchar ayer a la embajadora de México sustentar una supuesta posición de respeto al derecho internacional o de respeto a la Convención sobre Asilo del año 54, cuando precisamente México viene encabezando, digamos, la lista de países que otorga el asilo de manera indebida, de manera impropia. Entonces, resulta difícil que estos países vayan a dar su brazo a torcer, sobre todo teniendo en cuenta que las modificaciones o las enmiendas de los tratados requieren de un consenso, ¿no? Sin embargo, creo que eso no obsta a que el canciller haya hecho lo que hizo ayer, es decir, exponer ante el máximo órgano político de la organización la situación que viene ocurriendo. El Perú no podía simplemente otorgar el salvoconducto, como se hizo en el pasado, quedándose callado y no defendiendo los principios que están contenidos en esa convención, y que es precisamente el principio humanitario de proteger a aquellas personas que realmente son perseguidas por sus países y cuya vida o libertad está o tiene un fundado temor debido precisamente a esa persecución. Esto no ha habido en el caso de la ex primera dama Nadine Heredia, tampoco en el caso de la familia y esposa, hijos del presidente Castillo, como tampoco ha existido esa persecución en el caso de la ex primera ministra Betsy Chávez. Y sin embargo se otorga. Entonces creo que es importante que de alguna manera el Perú siente una posición en un foro hemisférico, en el más importante y además en el Consejo Permanente, de forma tal que se sepa de que el Perú no está dispuesto a seguir tolerando este tipo de infracciones, ¿no?, al espíritu y a la letra de los tratados como este que protegen al ser humano en situaciones realmente de persecución y no como la que viene otorgándose en este caso por estos países, ¿no? Y que además ahora sigue luego de la exposición del canciller. Si ya Perú senta posición, una postura de manera clara, pública, ante el resto del país, ¿qué va a pasar después con este salvoconducto que ha sido solicitado? Porque se ha suspendido de manera temporal. ¿Perú le va a dar este salvoconducto a Betsy Chávez? A ver, no quiero entrar, por supuesto, en el campo de la futurología porque soy más bien abogado y experto en derecho internacional, pero lo que sí puedo decir es que es muy seguro de que el Perú en algún momento va a otorgar el salvoconducto, salvo que se modifique alguna circunstancia importante, cosa que no creo. Es más, la Cancillería peruana en ningún momento ha señalado que no va a otorgar el asilo, sino simplemente que está en consideración y en estudio, ¿no? Ujú. Y creo que de alguna manera se ha esperado a que el Perú plantee esto a nivel no solo bilateral con México, sino a nivel regional, de forma tal de expresar la molestia que hay por parte del Estado peruano de que este tipo de conductas se vengan produciendo, pero sobre todo de que se sigan repitiendo en el futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el Perú va a tener que, no solamente la Cancillería peruana, sino el Ministerio del Interior, ser particularmente cuidadoso, sobre todo con aquellas personas que han ocupado cargos políticos importantes en el Perú, que están siendo procesadas y que eventualmente pueden ser condenadas por actos de corrupción, a efectos de que no utilicen, ¿no?, las embajadas de países que ya conocemos y que se prestan lamentablemente para, digamos, el refugio de personas que han cometido delitos comunes, ¿no? Creo que en eso vamos a tener que trabajar lamentablemente hasta que subsistan este tipo de gobiernos que cobijan lamentablemente en algunos países a delincuentes comunes o a presuntos delincuentes comunes. ¿Cuál es el procedimiento luego de esta exposición? ¿Se van a poner todas estas exposiciones por escrito? ¿Va a haber algún tipo de acuerdo? Hemos visto diferentes posiciones. ¿Qué es lo que sigue?
Lo único que el Perú ha expresado ayer en la exposición del canciller de Cela es que ha dejado 3 interrogantes para el Comité Jurídico Interamericano. ¿Esto qué implica? Esto va a implicar que a través de la Asamblea General o a través del propio Consejo Permanente que se reunió ayer, esas preguntas sean alcanzadas al Comité Jurídico Interamericano, que es un órgano principal, pero también un órgano jurídico de la organización y que se encarga de absolver consultas de carácter jurídico, ¿no? Vamos a ver si esta consulta pasada por el Perú finalmente se tramita, digamos, de esa manera, a efectos de que llegue a conocimiento del Comité Jurídico y este finalmente exprese una opinión al respecto. Paralelamente, el Perú podría también aspirar a convocar a una conferencia de las partes de la Convención de Caracas del año 54, tal cual lo establece el artículo 40 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados del año 69, y que precisamente tiene este mecanismo de convocatoria a las partes de la convención, de cualquier convención como esta, para plantear modificaciones o enmiendas. Esto, repito, más allá de que eventualmente esto vaya a prosperar o no, ¿no? Yo creo que lo de ayer, de alguna manera estaba previsto, es decir, que algunos países como México, Brasil y afines manifestaran una posición más bien cerrada a cualquier modificación, pero creo que la Cancillería y la política exterior peruana también está basada en principios. Y creo que esos principios ayer quedaron muy claramente señalados por el canciller de Cela y en ese sentido me alegro de que el Perú no esté pues bajo esta égida de países que lamentablemente por razones ideológicas o de afinidad política viene manoseando una institución tan cara y tan preciada por la región como es la institución del asilo político. Muy bien, muchísimas gracias, señor Novak, por estar con nosotros aquí en Perú 21, reaccionando ante esta exposición que ha hecho claramente el Perú sobre la utilización, el uso del asilo diplomático, que, como bien ha señalado el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Sela, se ha venido dando con fines ideológicos, y eso lo hemos visto últimamente en el caso tanto de la señora Nadine Heredia, que ha sido sentenciada, como también en el caso de la señora Betsy Chávez, que también ha sido sentenciada por el golpe de Estado. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Bien, amigos, ¿quieres saber más detalles? Ingrese a la web de Perú21.pe y, por supuesto, no se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube.